Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria. Acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Hola, soy Lilian López, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Invierte.p. El propósito de este curso es analizar la importancia del Sistema Nacional de Invierte.p y su articulación con los sistemas administrativos. Además, conoceremos el ciclo de inversión y la función de los órganos que los componen. Asimismo, identificaremos las fases de ciclo de inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura y sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. ¡Nos vemos! Hola, soy Gers Vidal, docente de la Escuela Nacional de Control del curso
políticas públicas y gestión del valor público. El propósito de este curso es entender el rol del Estado en la gestión de políticas públicas, analizar la evolución del Estado moderno y comprender la concepción y características de las políticas públicas. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Hola, soy Eliana Torres, docente de la Escuela Nacional de Control, del curso Asociaciones Público-Privadas, APP. El propósito de este curso es conocer los antecedentes normativos y aspectos generales de las APP en el Perú, comprender las fases de formulación y estructuración necesarias para la implementación y comprender los aspectos relevantes de las fases de transacción y ejecución contractual. Los invito a formar parte de este MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Hola, soy Miguel Abanto, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Sistemas Administrativos del Estado. El propósito de este curso es comprender la forma de organización que tiene el Estado para poder cumplir con sus funciones, conocer la finalidad que tienen los sistemas administrativos, el marco normativo que los regula y las entidades rectoras encargadas de ello. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral de experiencias globales en el uso de Mobility Intelligence para ciudades más inteligentes. Antes de dar inicio, informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación del público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales serán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabra de la bienvenida de la señora Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Adelante, doctora. Gracias, Betsabe. Muy buenas noches con todos nuestros presentes. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles nuevamente la bienvenida a nuestras conferencias magistrales, las cuales venimos desarrollando de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Nuestro ponente de esta noche desarrollará el tema Experiencias globales en el uso del Mobility Intelligence para ciudades más inteligentes. En ella nos expondrá sobre el uso del crowdsourced data para brindar inteligencia de movilidad para ciudades más inteligentes y empresas del mundo real. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero industrial Lucas Mafioli, quien es Head of Business LATAM a City Data. Le damos la más cordial bienvenida a Lucas, ¿no? Y le agradecemos también por su participación y el tiempo dedicados en este espacio de conocimiento. Asimismo, damos las gracias por su presencia esta noche a José Burga Carvajal, quien es presidente ejecutivo de GovTech Perú. Bueno, sin más preámbulo, doy pase a Betsabe para que efectúe la presentación oficial de nuestro ponente de esta noche. Nos vemos nuevamente en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Acto seguido, palabras de presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Adelante, señor José. Muy buenas noches, ¿qué tal? Sabe, muchas gracias por la presentación. Carla, ¿qué tal? Buenas noches también. Lucas, bienvenido a este espacio. Y bueno, continuando ya con estas charlas magistrales, el día de hoy nos va a acompañar Lucas Mafioli, como bien decía Carla, quien está
trabajando actualmente, impulsando todos estos temas de experiencias en temas de ciudades inteligentes. Y bueno, vamos a escucharlo. Seguramente tendremos también preguntas por hacerle ya en la parte final. Y bueno, agradecer también a cada uno de los presentes en esta noche. Gracias, Betsabe. Agradecemos las palabras del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Damos inicio a la conferencia magistral Experiencias por Globales en el uso de Mobility Intelligence para Ciudad Inteligente. Estará a cargo de Lucas Maflor, el cual es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, maestría en Administración de Empresas por la University of Southern California, y es jefe de negocio de City Data y fue consultor de Supply Chain en Empresa EA de Argentina. Adelante, Lucas. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde nos encontramos en este momento del día. Muchas gracias, Betsabe, José, Carla, por invitarme y dejarme ser parte de este grandioso evento para un poco compartir las experiencias de cómo se utiliza la inteligencia artificial o la inteligencia de datos geoespaciales para brindar un mejor conocimiento, mejor información, mejores herramientas al sector público y en base a eso tomar mejores decisiones. Así que si quieren, damos comienzo a la presentación. Díganme si están, yo voy a empezar a compartir pantalla. Díganme cuando estén viendo. Sí, ya se ve. Conforme, Lucas. Excelente, perfecto. No tengan inconvenientes, cualquier pregunta o cualquier problema que les surge así medio esporádico, puntual acerca de la presentación, por favor díganme y lo hablamos. Pero bueno, sin más preámbulos, le damos comienzo. Hoy en día la situación es muy importante para las ciudades entender cuántas personas se encuentran en tal o cual parte de la ciudad, ¿sí? Ahí estamos. ¿Cuántas personas hay hoy en tu ciudad? Esa es la pregunta del millón, es la pregunta que se hacen todos los tomadores de decisiones de cualquier ámbito público, ya sea municipal, de ciudad, de alcaldías o a nivel también nacional y federal, ¿sí? Y para eso nosotros estamos trabajando. Es una pregunta muy difícil y hoy en día no todas las ciudades cuentan con las herramientas necesarias para responder esta pregunta, ¿sí? ¿Y por qué digo que no cuenta con las herramientas necesarias? Porque a veces es muy difícil llegar y tener los datos a gran escala, ¿sí? Porque, ¿cómo se hace hoy en día? Hay distintas formas. Ustedes pueden tener información sobre datos satelitales, pero esta información es esporádica dependiendo del feed del satélite, que puede variar por días, por horas. La aplicación de sensores en puntos estratégicos de la ciudad es muy buena, trae información muy fidedigna, pero tiene el problema de que es costoso y no es escalable. Entonces, una ciudad tanto chiquita como grande, y a nivel de que la ciudad va creciendo en población, también va creciendo en área, ¿sí? Por lo tanto, mientras más población haya en la ciudad, más grande es el área de la superficie a cubrir por la población. Entonces, estamos hablando de, capaz, ciudades que tengan más de 10.000 intersecciones. Y si ustedes están interesados en tener información de todas estas intersecciones, hay que poner 10.000 o en algunos casos 20.000 sensores, lo cual lo hace totalmente inescalable, ¿sí? No hay presupuesto de ninguna ciudad ni de la más avanzada que pueda cubrir estos costos, ¿sí? Después, ¿cuál es la otra opción? Hacer encuestas on-site, ¿sí? Mandar un equipo, una cuadrilla, hacer recuento de personas con un clicker, el típico cuenta ganado, que te permitirá saber cuántas personas encontraste en tal parque, en tal esquina, en tal intersección. De nuevo, la información va a ser muy puntual, no puedes tener un equipo en cada parte de la ciudad constantemente, ¿sí? Y por otro lado, también hay herramientas mucho más tecnológicas, mucho más avanzadas, que cuentan de drones y de cámaras, pero estas hoy en día
están sujetas a problemas o situaciones difíciles en cuanto a la privacidad, ya que habría que enmascarar todos los ciudadanos que hemos encontrado, y es una situación muy difícil y muy compleja hoy en día. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sí? Nosotros, ¿y por qué no cambio aquí? Nosotros como Citydata llegamos aquí al punto para brindarle esta información, esta inteligencia acerca de cuántas personas hay en tu ciudad hoy en día. Y no solo eso, sino también podemos brindar patrones de movimiento, cuáles son los patrones de movimiento, de dónde hacia dónde fueron los ciudadanos, y cuál es el impacto de las medidas tomadas por el sector público, por los gobiernos y por los tomadores de decisiones a la hora de tener que establecer una nueva ley, sacar un nuevo bill, cómo impacta esto a los ciudadanos, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros, como Citydata, utilizamos nuestros conocimientos de Mobility Intelligence para responder estas preguntas, para brindarle mejor información, mejores herramientas a los tomadores de decisiones. Nosotros como compañía tenemos más de 6 años de experiencia, somos una compañía nacida en San Francisco, y a lo largo de estos 6 años hemos ido creciendo y hemos sido elegido una compañía GovTech 100, ¿sí? Una de las top 100 compañías que mejor servicio brindan en cuanto a la utilización de inteligencia artificial al sector público, ¿sí? Y también en el último año hemos sido galardonados con el premio Smart 50 por innovación con datos de movilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sí? Nosotros recabamos datos de movilidad a través de dispositivos celulares, de sensores, de GPS, de Wi-Fi, de Bluetooth. Es una recopilación de datos al estilo crowdsourcing para generar nuestros insights, que hoy en día los tenemos para más de 1.580 ciudades a nivel global, ¿sí? Entonces podemos medir densidad poblacional, patrones de movimiento, impacto, y brindar nuestros servicios y nuestra ayuda a los sectores, a los gobiernos de turno, ¿sí? La idea es obtener datos, analizarlos, generar inteligencia y en base a eso poder brindarle mejores herramientas al sector público, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Sí? Nuestros datos son muy importantes para cualquier pregunta de índole georreferenciada, ¿sí? Entonces, esto puede ser datos de movilidad, datos de transporte, ¿sí? Datos de desarrollo económico, dónde poner nuestros activos IoT, salud pública, eventos, cuántas personas fueron a tal o cual evento, desde dónde y hacia dónde fueron después o antes del evento, asistencia a parques, resiliencia al modelo de entender después de una catástrofe que lamentablemente aquejan a varias de nuestras ciudades en Latinoamérica y también a nivel global, cómo actuó la ciudadanía, cómo se lo afrontó la ciudadanía estos tipos de problemas, ¿sí? Entonces, ya llevado, pero nuestra idea es hacer una réplica de la ciudad en base a movilidad para todas las ciudades. Hoy en día, como les decía, estamos trabajando con más de 1.580 ciudades. Ahí está. Nuestra plataforma, ¿sí? Nuestra plataforma consiste en 3 distintos planos, ¿sí? Primero, recabar la información, para lo cual tenemos aplicaciones o trabajamos con distintas aplicaciones. Analizamos la información mientras nuestro algoritmo graph de Machine Learning y la plasmamos en la plataforma Citydata, ¿sí? Les permitimos, nuestras aplicaciones que hoy tenemos en 10, les permite a la ciudad interactuar con los ciudadanos, ¿sí? Y esto lo hacemos a través de nuestra plataforma CityChat, nuestra app que está disponible tanto en iOS como en Android. Y
consiste simplemente necesitamos de la ciudad que quiera desplegarla en su ciudad y nosotros la ajustamos y la brindamos para que el ciudadano pueda tener un intercambio fluido a nivel conversacional con la ciudad, ¿sí? También brindamos herramientas para trabajar y notificar empleados, ¿sí? Hay muchas, no solo trabajamos con el sector público, sino también con el sector privado, y hay muchas ciudades o muchas compañías también que necesitan estar al tanto de dónde se encuentran sus empleados, ¿sí? Por ejemplo, una compañía tiene cuadrilla en la calle y se le quiere avisar a sus empleados que deberían ir de tal lado a tal otro lado, ¿sí? Ustedes acaban de visitar una esquina, una casa, y después de eso tienen que visitar a otra. Entonces, poder brindarle esta información, este método de comunicación a los empleados, y a cambio después se le puede hacer un análisis de dónde y cómo actuaron sus empleados, si llegaron a tiempo, si no llegaron a tiempo, si cumplieron con todas las metas que deberían cumplir. Y por último, una herramienta de seguimiento de flotas que se llama CityFlow, que nos permitirá, o les permitirá a los gobiernos, o a los entes públicos más que nada, sobre todo de transporte, o mismo entrega de delivery o el servicio postal, que le permitirá entender dónde se encuentra su flota. Por ejemplo, si cuando estamos trabajando con distintas, ¿cómo se llama? Con distintos métodos de transporte público, como puede ser un BRT, el Metrobús aquí en Argentina, a ver si cada bus, cada colectivo está en tiempo, está demorado, viene retrasado, viene en adelantado, como para permitir hacer ajustes que cumplan con la demanda del usuario. ¿Sí? Como yo les decía antes, trabajamos al método de recolección de datos, análisis y visualización. Para visualización tenemos nuestra herramienta que se llama CityDash, que permitirá mostrar estos datos y es de muy fácil acceso y es acceso gratuito y no requiere de 2 o 3 clics el hecho de crearse una cuenta, ¿sí? Y lo puedes hacer mismo con tu cuenta de LinkedIn, ¿sí? En 2 minutos ya estarás trabajando dentro de CityDash. Aquí les voy a mostrar. Van a citydash.ai, van al loguito ahí arriba a la derecha de Sign In, se conectan usando LinkedIn, les va a pedir sus credenciales, si no, LinkedIn les va a pedir sus credenciales, se conectan y ya tienen acceso a la ciudad. Los que no tienen datos, ¿cómo se llama? Los que no tienen un usuario creado aún, se les va a hacer 2 o 3 preguntas para saber a qué ciudad están interesados, el idioma, la moneda, y ya estamos para arrancar. ¿Sí? ¿Cuál es la primera funcionalidad que vamos a ver en CityDash cuando hacemos clic en alguna de nuestras ciudades? ¿Sí? Podemos analizar los heatmaps de densidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Podemos ver la densidad poblacional de la ciudad a simple vista, ¿sí? Aquí estamos viendo, en este caso, San Francisco, donde vemos cuadraditos más rojos y cuadraditos más celestes. Donde vemos cuadraditos más rojos significa que encontramos más personas, más densidad poblacional, ¿sí? Más usuarios por metro cuadrado, ¿sí? Y donde vemos más celestitos o más verdes, donde encontramos menos, ¿sí? Y no solo eso, podemos con un simple clic pedirle a la herramienta que nos diga cuántas personas encontramos en cada uno de esos cuadraditos. Estos cuadraditos de los que yo hablo varían según la ciudad, pero por lo general tratamos de que sean nivel administrativo, el segundo o tercer nivel administrativo más bajo de la ciudad, ¿sí? Puede ser el radio censal, el bloque censal, ¿sí? Que agrupa entre 5 y 20 manzanas de acuerdo a la densidad poblacional del último censo, ¿sí? Y aquí mismo la herramienta nos va a decir cuántas personas encontramos en ese bloque censal, las tendencias a lo largo del día, las tendencias a lo largo del día de la semana, y le podemos hacer más preguntas, como que nos muestre un mapa de calor de ese bloque censal, ¿sí? Y aquí estamos viendo un mapa de calor bien definido de dónde se encontraban los dispositivos o los ciudadanos
dentro de ese bloque censal. Aquí estamos viendo información sobre un parque en San Francisco, donde bien se ve delimitado la presencia de los dispositivos a lo largo de los senderos o las sendas, pero también en distintas partes, lo que sería de la zona verde de la ciudad. Y por aquí también podemos ver, es una zona más comercial dentro de este parque y donde hay también mucha más afluencia de ciudadanos. Nosotros podemos brindar nuestros datos en base, la herramienta nos permite mostrar los datos con un mapa base como el de Google Maps, pero también con un mapa satelital para poder hacer mejores inferencias y entender el mejor entendimiento de dónde se encuentra cada dispositivo. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos brindar análisis a visitas a puntos de interés. ¿Sí? Como un punto de interés puede ser estos parques, pero también pueden ser áreas comerciales, distritos comerciales como shopping centers, malls o mismo cafeterías. Un análisis de cuántas cafeterías o el nivel promedio de visitas a las distintas cafeterías. Y no solo esto, podemos ver cuántas personas fueron a nivel absoluto o de las que nosotros identificamos o a nivel absoluto ya escalado utilizando algoritmos de inteligencia artificial y machine learning que nos permitirá decir, aquí encontramos 10 personas, pero estas 10 personas representan 50 personas, 60 personas, 1000 personas. ¿Sí? Y en base a estos datos recolectados a nivel total ciudad, hacer un mejor entendimiento de cómo el ciudadano está utilizando la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, un caso de uso que es muy importante, una experiencia que tenemos, fue, por ejemplo, en la ciudad de San Pedro Garza, en México, donde hicimos un análisis de visitas a los parques pre, durante y llamémoslo post pandemia, aunque todos sabemos que todavía estamos en pleno proceso, donde comparamos cuántas personas hemos encontrado en los distintos, o cuál fue la afluencia a los distintos parques de la ciudad, agregado en su totalidad de parques y desagregado por cada parque, ¿sí? Para medir el nivel de actividad y el nivel de acatamiento de los ciudadanos a las normas de restricción, ¿sí? Y aquí lo que hemos encontrado, más que nada, por ejemplo, estamos viendo una serie de líneas de tiempo con visitas en distintas semanas a la totalidad de los parques, ¿sí? Como se puede ver, analizamos febrero, mayo y agosto, septiembre, ¿sí? En febrero se puede decir que vida normal, bastante estable la cantidad de visitas. Después, en mayo, ellos iniciaron a mitad de mayo las restricciones o el quédate en casa o el stay at home, donde ya no se podía salir a la calle. Se ve un quiebre muy importante aquí, por ejemplo, se nota que dijeron, a partir de la semana que viene nos vamos a tener que quedar en casa, salieron, aprovecharon al máximo su tiempo y después se guardaron, ¿sí? Y donde empezamos a ver a partir ya de junio la caída en cuanto a visitas, ¿sí? Y no solo eso, sino también el comportamiento de las visitas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron durante sus visitas? Obviamente encontramos muchos dispositivos o ciudadanos que las visitas fueron de tiempo breve, como podemos ver aquí en los primeros buckets, ¿sí? Está agrupado por rangos de 10 minutos. Entonces era la cantidad de personas, como se desagrega en 0 a 10 minutos, 10 a 20, 20 a 30, más de 30. Entonces podemos ver muy fácilmente que hay mucha actividad dentro de los buckets más chiquitos, pero también hay actividad en las primeras semanas pre-lockdown, en los buckets más grandes, ¿sí? Que la gente iba, se acercaba, se quedaba en el parque 1 hora, hora y media, 2 horas, hasta más de 4 horas. ¿Qué es lo que vimos a partir de que entren en poder o en juego las restricciones? Que los buckets ya más altos
no están, no aparecen. La gente que pasaba se quedaba un breve tiempo en la ciudad, que iba, hacía las compras, salía de su casa, iba al mercado, hacía una compra, pasaba por el parque, se quedaba 10 minutos tomando sol, recuperando vitamina D y volvía a su casa. Ya no vemos la actividad de los ciudadanos de quedarse 2 horas, 1 hora en el parque, ¿sí? Esto es bueno, esto es información muy valiosa para los tomadores de decisiones, no solo del ámbito de parques, sino de toda la ciudad. Significa que el ciudadano está acatando las medidas que el gobierno le pidió con mucho esfuerzo que tome para contener y retrasar la curva de contagios o la circulación del virus, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Volviendo un poco a nuestro ejemplo de parques de San Francisco, ¿sí? Podemos brindar patrones de movimiento, ¿sí? De los asistentes a este parque que hemos encontrado, desde dónde vienen dentro de la ciudad, ¿sí? Está muy bueno saber y entender que las personas que asisten al parque que estamos viendo aquí o cualquier parque de la ciudad de interés vienen de los alrededores, de capaz que 1 kilómetro a la redonda, o la verdad es que vienen de zonas más alejadas, vienen del sur de la ciudad, del norte de la ciudad, y en base a eso, entender un poquito cuál es la actividad del ciudadano, cuál es la actividad del parque, ¿sí? Y en base a eso poder brindar mejor servicio a nivel parque, ¿sí? Por ejemplo, si en el parque vemos personas que son de los alrededores, significa que es un parque barrial, con mucha actividad barrial y que tiene los servicios que necesita el barrio. Pero si vemos que vienen de todo el resto de la ciudad, es un parque muy importante para la ciudad, que la verdad se podría llamar un centro turístico, donde podemos entender mejor las visitas. Disculpen, ahí me perdí porque me llegó una notificación. Y más, disculpen, ahí pasé. Este tipo de información es muy valiosa, ¿sí? Porque si vemos que un parque tiene visitas de los alrededores, por así decir, y no de los más alejados, significa que el parque no está muy bien valorizado a nivel ciudad. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que un parque sea poco iluminado, puede ser que no tenga buenos accesos, puede ser que no tenga vida comercial en los alrededores del parque, y entonces le permite al gobierno tomar decisiones acerca de eso. Bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, no vemos gente durante el día, pero no vemos gente durante la noche. Bueno, debe estar mal iluminado. Rápido, sí, entendemos. Está mal iluminado. O no tiene actividad. La gente va, sale a correr 2 horas, media hora y después se vuelve. No es un punto de estadía, no es un punto de ocio para el ciudadano, ¿sí? Estas decisiones, mejores herramientas, mejores decisiones, mejor servicio al ciudadano, mejor calidad de vida para el ciudadano. En cuanto también nosotros brindamos servicios que permiten entender un poco la movilidad dentro de la ciudad. Y aquí les estamos mostrando un ejemplo para la ciudad de Córdoba, aquí en Argentina, ¿sí? Se hizo un análisis de movimiento entre distintas zonas de tránsito. Separamos la ciudad en 73 zonas de tránsito, ¿sí? Y medimos el movimiento o la cantidad de viajes entre una zona y la otra, ¿sí? ¿Para qué? Para poder modificar y replanear el transporte público o la infraestructura pública de transporte, ¿sí? Se sabía o se sabe que la ciudad de Córdoba tiene un movimiento radiocéntrico, que es decir, la gente por la mañana vive en los alrededores de la ciudad y hacia la mañana se va hacia el centro y después del centro de la ciudad vuelve para los alrededores, con mucha tendencia a lo largo de la traza noroeste centro de la ciudad, ¿sí? Y queríamos primero validar este tipo de información para después ver si había que hacer ajustes en las trazas, ¿sí? Entonces,
nuestra recolección de datos pudimos hacer un análisis de comunicación, ¿sí? Viajes entre distintas zonas, entre las distintas zonas de tránsito de la ciudad. Entonces aquí, verde, estamos viendo el par de zonas que tienen más viajes entre ellas, ¿sí? Podemos ver zona 23-24 tiene muchos viajes, zonas 48-50, zonas 56-14. Muchos viajes entre ellos. Y después, a medida que se va difuminando o se va oscureciendo la traza, hay menos comunicación, ¿sí? Pero podemos ver, como yo les decía antes, hay mucha comunicación de la zona noroeste hacia el sur, no tanto como otros lados, por ejemplo, de la zona sureste hacia el centro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es información muy importante que el equipo de transporte utiliza para mejorar el servicio, ¿sí? ¿Y qué significan también los circulitos, ¿sí? o las burbujas? La cantidad de viajes intrazonales, ¿sí? Entonces, las zonas, aquí la 27, la 7, la 9, la 43, tienen muchos viajes dentro de la zona, no así las zonas de los más afuera, ¿sí? Aquí también un poco el entendimiento de la cantidad de viajes a lo largo del día. ¿Sí? Aquí estamos viendo viajes iniciados a la mañana, como pueden ver, viajes más desde los suburbios, desde las zonas más alejadas, desde las afueras de la ciudad, hacia el centro, y en cambio más para la tarde, los viajes son más radiales, ¿sí? Desde el centro hacia afuera. Otra vez, información muy necesaria y valiosa para los tomadores de decisiones. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Hacer un análisis de las distintas zonas de la ciudad, ¿sí? Todos sabemos que cada ciudad tiene distintos niveles socioeconómicos bien marcados dentro de la ciudad. Las ciudades no son muy homogéneas, ¿sí? En zona 1 hay el nivel socioeconómico más alto, en zona 2 el nivel socioeconómico es más bajo. Y así tratar de entender cómo son los movimientos desde las distintas zonas hacia un parque. Aquí volvemos a traer un ejemplo en cuanto a viajes dentro del viaje del parque hacia zonas de mayor nivel socioeconómico, como puede ser la zona de aquí arriba, o zonas de menor nivel socioeconómico, ¿sí? Entonces podemos dar un entendimiento de cómo el ciudadano, cómo la ciudad actúa y cómo los distintos sectores demográficos de la ciudad responden a cada una de las actividades que le brinda la ciudad. Como les comentaba antes, podemos hacer un seguimiento en cuanto a la actividad económica. Nosotros ya tenemos precargado más de 5.000 marcas multistore con mayor representatividad a nivel global, pero también podemos traer cualquier punto de interés que a la ciudad le resulte interesante, ¿sí? Hay muchas ciudades que no se trabajan más a nivel pyme, por así decir, donde no hay mucha franquicia o mucha marca con mucha salida, con muchos sitios, pero sí hay muchas unicomercio manejados por 1, 2, 5 personas familiares, ¿sí? Entonces, tratar de hacer un entendimiento de cómo fue el nivel de actividad en todos estos sitios, ¿sí? Por ejemplo, queremos ver la actividad en todo lo que son comercios de comida, ¿sí? Entonces se puede analizar la cantidad de visitas a la totalidad de los comercios de comida y después comparar la tendencia de visitas, ya sea semanal, diaria o mensual, contra otra categoría, o mismo dentro de esa categoría entre distintas marcas o distintos sitios. Comparar la cafetería A con la cafetería B. Bueno, a la cafetería A le está yendo mejor que a la cafetería B o al revés. Entonces, le permite ya en un ambiente un poquito más privado entender cuáles son
las mejores locaciones para poner su próxima tienda. Aquí esta zona está muy cargada de cafeterías, capaz que no me conviene, pero esta zona hay menos cafeterías y cada cafetería tiene muchas visitas, significa que hay posibilidad de poner una nueva, y toda esta información que muchas compañías la tienen para sí mismas, no la tienen para su competencia. Brindar este tipo de análisis es muy valioso para ellos también. Un ejemplo que estamos tratando de trabajar con una ciudad aquí en Colombia es el seguimiento a las distintas, como le decía, pymes, ¿sí? Entonces, tratar de entender si durante la pandemia la actividad de las pymes cayó y cómo hacer para reflotar la actividad de las pymes, ¿sí? Bueno, este tipo de herramientas de análisis te permite, ¿sí? Qué sé yo, tratar de iluminar más la calle o fomentar la visita. Se saca una ley para brindar este tipo de servicio hacia el ciudadano y después medir cuál fue cómo lo recibió el ciudadano, ¿sí? Entonces, en marzo encontrábamos poca gente, pero a medida que la gente iba adoptando o la ciudad iba tomando decisiones o implementando nuevas decisiones, el ciudadano empezó a visitar, empezó a ir a salir más a la calle y empezó a darle un poco más de vida a los distintos comercios de la ciudad. Otro ejemplo, podemos entender cuál es la ocupación a nivel de edificios, ¿sí? Nosotros podemos, como pueden ver aquí, ver el mapa, la huella de los edificios, ¿sí? Entendemos que cada cuadradito amarillo representa un edificio y en base a la cantidad de dispositivos que encontramos en ese edificio, podemos entender si el edificio estaba con ocupación plena, con ocupación baja. Esto lo hacemos al correlacionar dos datasets distintos, nuestros datasets de movilidad, ¿sí? Nuestros datasets de heatmaps, con nuestros datasets de edificios. Hacer correlaciones, este es un caso de interés un caso de uso muy interesante que estamos utilizando mucho en ciudades ¿cómo se llama? En ciudades de la bahía de San Francisco. Correlaciones de actividad criminal con presencia de personas, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con la ciudad, ellos nos brindan un desglose de información acerca de los llamados al 911 y cuál es la apertura de los tipos de crímenes, y ahí lo correlacionamos con la cantidad de personas que hemos encontrado en ese área, ¿sí? Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, que encontramos mayores robos en zonas de aforo medio, por así decir, ni mucho aforo ni muy poco aforo, comparado con zonas de menor aforo donde encontramos otro tipo de crímenes, como por así decir grafitis o no sé, ahora no se me ocurre, o robo de autos. Entonces, esto implica que para un carterista, vamos a encontrar mayor tipo de crímenes así de carterista, de robo de billeteras en zonas de mayor afluencia, mientras robos de autos en zonas de menor afluencia o afluencia media, ¿sí? Esto es información dentro de todo obvia, pero hay veces que es muy difícil cuantificar y demostrar y ver con los datos que la respalden. Un ejemplo muy importante que está surgiendo ahora, es el desarrollo de las nuevas líneas de 5G. Como ustedes saben, la infraestructura de 5G es muy distinta a la de 4G y las previas, ¿sí? Donde se necesitaban de torres grandes que brindaban cobertura a muchas distintas, a un área muy grande de la ciudad. El 5G trabaja de otra forma, donde son celdas más pequeñas, más diseminadas por la ciudad, más chiquitas, que con una cobertura
obviamente en área o en superficie mucho más baja, pero a mayor volumen, ¿sí? Por lo tanto, la ciudad está interesada en saber dónde poner estas nuevas celdas de 5G, ¿no? Para correlacionarla o para complementar las ya existentes en torres. ¿Y cómo lo hacen esto? Bueno, necesitamos más celdas donde hay mayor aforo de ciudadanos. Es así de simple. Entonces, medimos cuáles son los distintos puntos de interés y cuál fue el aforo en los últimos 5 o 6 meses, un año, para ver si se necesita una celda, se necesitan 5 celdas y cuál es la distribución a lo largo de la ciudad. Aquí podemos ver que aquí estamos hablando de Kuala Lumpur, aquí hay mucha densidad de ciudadanos, entonces necesitamos mayor cobertura o mayor cantidad de celdas de 5G en esta zona, mientras que aquí hay menor, entonces necesitamos menos cobertura o capaz la infraestructura de torres ya existente es suficiente. Otro ejemplo es muy similar a de 5G, es la aplicación y seguimiento de toda la infraestructura de IoT. Sí, entender, hacer un seguimiento de cuántas personas circularon en las cercanías a los distintos postes de luz, que tienen distintos sensores de caudal de lluvia, sensores atmosféricos, sensores sonoros. Entonces, medir la afluencia hacia las distintas zonas de la ciudad, por así decir, hacia los distintos puntos de interés donde colocar y en base a eso redefinir o diseñar un plan de distribución de infraestructura IoT, ¿sí? De Internet of Things, Internet de las cosas. Un nuevo caso de uso que está surgiendo mucho últimamente es relacionado a la movilidad, al transporte, ¿sí? Y cómo mejorar la comunicación más que nada desde el ámbito privado en zonas de gran extensión y grandes problemas de tránsito, ¿sí? Todos sabemos que hay ciudades muy grandes, llamémosle San Pablo, llamémosle Ciudad de México, llamémosle Nueva York, Los Ángeles, tiene mucha expansión, tiene una gran extensión de área y la infraestructura de comunicación, de transporte, no alcanza a sostener todo, no alcanza a sostener los patrones de movimiento de la ciudad, por lo cual encontramos congestiones casi regularmente todos los días y el tiempo de congestión pasó de ser 1 hora pico, 2 horas pico a básicamente todo el día, ¿sí? El sector privado está trabajando en esto con lo que se llama Urban Air Mobility, que es la aplicación de movilidad aérea vía drones, vía helicópteros, de vertical takeoff, de despegue vertical. Entonces, quieren entender cuáles son las zonas de la ciudad que mayor cantidad de viajes tienen para analizar la cantidad de rutas a poner, si conviene poner un helipuerto en esas zonas para mejorar o brindar un servicio de UAM, ¿sí? De Urban Air Mobility, ¿sí? Entender zona norte con zona sur, encontramos 20.000 viajes por día. Bueno, aquí hay posibilidad de poner una ruta de dron o de helicóptero para comunicar estas dos zonas de la ciudad, ¿sí? Esto es más que nada, está creciendo mucho últimamente en países más desarrollados, pero en algún momento nos va a llegar a nosotros en Latinoamérica y obviamente en Perú. Entonces, capaz que estamos mirando a 5 o 10 años, pero hay que estar preparado y hay que estar pensando en que esto se va a venir y analizar los patrones de movilidad. Algo muy importante, aclarar que nosotros le
brindamos la oportunidad de hacer encuestas históricas, ¿sí? Hoy en día, si ustedes quieren salir y desarrollar análisis y poner infraestructura de sensores o, como bien le decía, poner contadores o personas o encuestas domiciliarias, siempre hablamos de hoy en adelante, ¿sí? Entonces yo quiero saber qué es lo que va a pasar, quiero medir el aforo o el transporte o los viajes, la movilidad en una zona específica de la ciudad, planeo un proyecto y va a tener análisis por un tiempo acotado, llamémosle una semana, un mes, donde de nuevo vamos a contar la cantidad de personas pasando o vamos a hacer encuestas domiciliarias y va a ser específico de esa semana, ¿sí? Nosotros hoy en día podemos brindar respuestas a este tipo de preguntas con con historia, por así decir, de hasta más de 3 años. ¿Sí? Podemos ir a nuestros archivos y responder el aforo en distintos parques, en distintas zonas de la ciudad, en principios de 2019, en principios de 2020, principios de 2021 y de aquí en adelante. Esto es muy valioso porque está bueno, obviamente la ciudad va a comparar de aquí en adelante vía las otras formas ya existentes, pero también se puede complementar con información histórica, ¿sí? Y poder correlacionar. Hoy en día encontramos 10 personas en este parque, el cuenta ganado me encontró 20 personas, o el clicker o la encuesta me encontró 20 personas para la primera semana de septiembre del 2021, ¿sí? Bueno, ya tenemos un ratio de escalamiento que lo puedo utilizar para la primera semana de septiembre 2020, la primera semana de septiembre de 2019, y así complementar y brindar mejor información y mejores herramientas para planeamiento urbano y para desarrollo económico. Algo muy importante, la herramienta, nosotros somos una compañía global, la herramienta nos permite brindar información en varios idiomas. Hoy en día obviamente está en inglés, está en español, está en portugués, está en italiano. Tenemos mucha actividad en el sudeste asiático, así que tenemos la traducción en tailandés, malayo, por lo cual si estamos trabajando con una ciudad, podemos hacer los ajustes para que el usuario, o mismo si trabajamos con una aplicación de Citizen Engagement, de comunicación con el ciudadano, hacerla local, o sea, localizarla acorde a las necesidades del cliente. Bueno, algo muy importante a destacar es la privacidad, ¿sí? Hoy en día hay varias normas de privacidad a nivel, o varios estándares de privacidad a nivel global. Está el CCPA en California, está el GDPR en Europa, en la Unión Europea, está PDPA, ¿sí? Nosotros somos compliant con todas estas normativas. Nosotros lo único que hacemos es brindar insights, información a lo largo de información sobre las distintas, la actividad, la presencia y la movilidad del ciudadano en su conjunto, ¿sí? Entonces esto lo hacemos vía 3 formas. Primero, recolectamos los datos y ni bien los recolectamos, lo anonimizamos. No tenemos datos personales de ningún data point, ¿sí? No tenemos datos sobre, no sé, sexo, email, edad, nada. Simplemente un dispositivo en esta latitud, en esta longitud, a esta hora. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? Lo enmascaramos, lo ofuscamos como para que no se pueda correlacionar con cualquier otra base de datos, ¿sí? Nosotros no tenemos datos que puedan ser llevados a otra base de datos mezclado y así enriquecer su base de datos con datos demográficos. Nosotros no lo hacemos. Y la segunda forma de enmascarar los datos es agregar los datos, ¿sí?
al hacer análisis de tendencia o de patrones de movimiento, lo único que sabemos es que hay muchos dispositivos o pocos dispositivos a ese nivel que se mueven entre estas zonas y estas otras zonas. No tenemos datos importantes, no tenemos datos demográficamente de estos dispositivos, ¿sí? No tenemos datos personales ni otro tipo de características que puedan afectar a la privacidad de los ciudadanos. Bueno, nuestra cobertura en medios, la verdad, en el último tiempo hemos crecido bastante, hemos conectado con muchas agencias de medios o agencias a nivel GovTech o de participación ciudadana o de innovación en el gobierno. Y aquí la podemos ver. Hemos trabajado con Times of India, de Wall Street Journal, GovTech, Government Technology, Cities Forum y muchos más. Como les decía, somos una compañía basada en San Francisco, pero tenemos presencia global en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Bangkok, Charleston, Singapur. Y aquí ya le doy el pie a José para que continuemos con algunas preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lucas. Bueno, queremos agradecer a Lucas por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, o ante todo, señor, acotar algo, disculpe, señor José Burga. No, está súper. Gracias, Okay, Lucas, por la exposición. Ok, en todo caso, vamos a continuar. La pregunta será a cargo de señora Carla. Por favor, adelante para que lo pueda diciendo. Sí, Lucas, muchas gracias. Muy interesante la exposición de esta noche. Verdad que ha crecido mucho el tema de ciudades inteligentes, ¿no? Y sobre todo que nos puede ayudar como países, ¿no? Como organismos públicos, ¿no? A mejorar en la toma de decisiones. Muy, muy importante en ese sentido. Tenemos algunas preguntas de nuestro público, ¿no? Las cuales vamos a pasar a desarrollar conjuntamente con José. También te hará algunas preguntas, algunas inquietudes para que nos puedas ayudar a comprenderlas mejor, ¿no? Una de las preguntas es, ¿cómo podemos obtener los datos en CityData? Perfecto, sí. Nosotros, muchas gracias. Tenemos muy fácil acceso, como les comentaba al principio. Si ustedes son de un ente público, pueden acceder a citydata.ai. Arriba a la derecha se crean su usuario y ya van a tener acceso a una ciudad de ejemplo para que se puedan ir familiarizando con la herramienta, ¿sí? Luego eso también nos va a disparar una comunicación, un correo a nosotros, donde yo me voy a acercar para entender mejor sus necesidades o las necesidades del usuario, del interesado, y así planear un proyecto en conjunto para brindarle ya sea información de analytics de CityDash o información más a modo reporting de cada punto de interés o lo que necesiten, ¿sí? Lo primero y principal sería simplemente, nos pueden escribir a business@citydata.ai o hacerlo desde citydash.ai y yo los voy a estar contactando. De nuevo, para redondear la pregunta y también otro tipo de información adicional, los datos los pueden obtener vía visualización de CityDash y también los pueden obtener a nivel crudo, por así decir, en formato CSV para que utilizan las herramientas de visualización que ustedes ya estén más acostumbrados. Pueden utilizar dashboards, obvio, de Power BI, dashboards de Google Analytics,
dashboards de Excel mismo, ¿sí? Sí, a ver, Quiero por el haber lado también sido tengo ahí claro. Sí. una pregunta. Lucas, y más o menos dentro de tu experiencia, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la penetración así en Latinoamérica? Bueno, somos también aquí de Sudamérica y vemos un poco también la parte de los datos que están muchas veces desestructurados, ¿no? En formatos que no son, digamos, los más amigables. Digamos, ¿cómo han podido ustedes romper, digamos, esas barreras que a veces se presentan porque todavía estamos en estos procesos, ¿no? Digamos, de datos abiertos, de transparentar? Cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo, digamos, cómo es factible esto que pueda avanzar. Perfecto. Bueno, nosotros como Citydata, para empezar, somos una compañía a nivel global. Tenemos datos de todo el mundo, básicamente como 1580 hoy en día ciudades ya analizadas, pero para nosotros es tan simple como identificar una nueva ciudad, encontrar la capa base del nivel administrativo necesario para la ciudad, que generalmente la puede brindar el Instituto Nacional de Estadística de cada país, y crear la plataforma CityDash para cada ciudad, ¿sí? Hoy en día, en lo que es Latinoamérica, estamos creciendo, estamos recién arrancando, por así decir. Tenemos muchos trabajos hechos en México, tenemos muchos trabajos hechos en Brasil, estamos empezando a trabajar en Colombia y queremos empezar a crecer en Perú también, ¿sí? La verdad es que Latinoamérica como región se vio especialmente afectada por el COVID, por la pandemia, lo que ralentizó todo tipo de crecimiento en la región y más que nada el nivel de posibilidad de desarrollo por parte de los gobiernos municipales, ¿sí? Llegamos a un punto en el cual el 100% de los recursos, más que nada humanos, ¿no? El 100% de las personas de cualquier entidad pública estaba totalmente abocada a este tema interesante de salud pública, ¿sí? Entonces, está costando, pero Latinoamérica está saliendo, y bueno, y queremos creer que de aquí a lo que resta de este año, de aquí a 3 meses, el nivel de movimiento e interacción en la región va a ir aumentando. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Lucas, al comienzo, bueno, nos comentabas también un poco de que levantar esta información a veces resulta muy costoso, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible, bueno, para las entidades públicas sobre todo, que a veces tienen un poco de restricciones con el tema de su presupuesto, cómo podría ser asequible para ellos acceder a este tipo de información, ¿no? Y cómo manejar, porque también hay normativas respecto al tema de privacidad de la información, ¿no? O sea, cómo manejar también, o cómo manejan ustedes estos elementos para poder llevarlos a cabo. Perfecto. Nosotros, atacando primero la pregunta acerca de la privacidad, tratamos de ser compliant con todas las normativas a nivel estándares regionales, por así decir, pero después asegurarnos de respetar las normativas internas de cada país, ¿sí? Lo más probable es que las normativas internas de privacidad ya estén basadas en alguna de estas 3 que yo les comentaba antes, que es CCPA o GDPR o PDPA. Pero bueno, tratamos de ajustarnos a esas normativas, ¿sí? Y lo que hacemos, como les decía, es estos 3 puntos de anonimizar, ofuscar o esconder
y agregar los datos para no caer en información personal de un dispositivo, ¿sí? De una persona o de un ciudadano, ¿sí? Al tener los datos anonimizados y agregados, podemos brindar información, podemos brindar mejores conocimientos e inteligencia a nivel macro, por más que sea muy puntual en una zona muy chiquita, pero es a nivel macro de la ciudad, ¿sí? Y a la primera pregunta es, nosotros como vocación y como misión, nuestro punto número uno es el deber cívico, ¿sí? Es brindarle mejores herramientas a las ciudades, ¿sí? Y hacerlo de forma de que puedan optimizar recursos, ¿sí? Nosotros obviamente no somos muy costosos, trabajamos de acuerdo a la población de la ciudad, ¿sí? Y de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Cada ciudad va a venir, hay ciudades que van a estar interesadas en análisis continuos, por así decir, entonces trabajamos en un método de suscripción donde nosotros le brindamos todos nuestros datos de movilidad a mes vencido, con una semana. Esto es lo que pasó el mes pasado, ¿sí? Y hay ciudades o departamentos específicos que dicen, yo la verdad quiero hacer un análisis histórico de estos últimos 3 meses, porque pues, estoy diseñando nuestro nuevo plan de transporte, nuestro nuevo plan de movilidad, ¿sí? Es un análisis muy puntual para una región, no sé, una ciudad de 1 millón de habitantes, 2 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, se analiza y se presupuesta pensando en esto, en este tipo de metodología. Nosotros como Citydata tenemos dos formas de trabajar con las ciudades, ¿sí? A nivel Citydash. Primero, el Citydash puede ser de acceso gratuito, ¿sí? Para cada ciudad con funcionalidades básicas, recuento de personas, movilidad, ¿sí? Dispersión, ¿sí? Interacción entre distintas zonas de la ciudad. Y después con un modelo de por cobro, ¿sí? Ya si se necesitan datos más específicos y que requieran de un análisis estadístico y aplicación de Machine Learning, como por ejemplo identificar movimientos, o sea, movimientos de origen-destino, ¿sí? Dónde estaban antes de ir a un lugar, dónde estaban después de ir a un lugar, ¿sí? Donde empezamos a utilizar Machine Learning e inteligencia artificial y les brindamos un conocimiento basado en este tipo de herramientas. Y eso se cotiza, de nuevo, en base al área de la ciudad y en base a la población de la ciudad. Nosotros en citydash.ai van a encontrar la sección de pricing, donde pueden ver más o menos un estimativo del costo que se le puede brindar por ciudad por mes, ¿sí? Nosotros obviamente queremos trabajar con el sector público, entonces somos lo más transparente posible en cuanto a la oferta que brindamos. Muchas gracias. A ustedes. Lucas, sí. Seguramente hay bastantes personas que están participando desde las ciudades también del Perú. A veces como que enfocamos la tecnología básicamente al ámbito pues, urbano, metropolitano, ¿no? Y nos referimos a ciudades grandes, como Lima, por ejemplo, Bogotá o Buenos Aires, ¿no? Pero ¿cuál es la utilidad que tú le ves también y la experiencia quizás desde la parte más descentralizada, digamos, de trabajo que han podido ustedes también implementar? Y también, si es que nos podrías de repente graficar así con algunos ejemplos así bastante gráficos, ¿no? De cuál es la utilidad, o sea, porque a veces como que nos mareamos un poco con algunas, algunos conceptos, pero digamos en tu experiencia, algunos ejemplos así bien básicos o prácticos, digamos, de la potencia de esta plataforma para gobierno. O sea, ¿por qué un gobierno, ¿no? De repente de una ciudad
tendría que usar, digamos, CityDash para mejorar sus políticas públicas, para tomar mejores decisiones. Si nos puedes dar algunos ejemplos así para un poco ilustrarnos. Excelente, bueno, muchas gracias, muy buena pregunta. Mira, me has dado el pie para responder algo que se me escapó antes en tu pregunta anterior, y es muy fácil trabajar con ciudades grandes que lo más probable es que tengan un presupuesto que puedan soportar este tipo de inversión, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los Buenos Aires, estamos hablando de los Lima, de los Ciudad de México, o a nivel global de San Francisco, Sao Paulo, New York, ¿sí? Es muy fácil trabajar con ciudades que puedan costear este tipo de análisis. Estamos hablando de a nivel de desarrollo o de encuestas, de encuestas domiciliarias, en las decenas de miles de dólares por encuesta, por así decir. Nosotros queremos democratizar, por así decir, estandarizar a todo tipo de ciudades, ¿sí? Nosotros queremos, Citydata quiere ser el departamento de Data Analytics de cada ciudad chiquita, de esa ciudad que de 50.000 habitantes, de 10.000 habitantes, que con suerte tiene una alcaldía o tiene presupuesto para trabajar con 50 operarios públicos, ¿no? Por así decir. Entonces, si tienen 50 operarios públicos, no van a tener un data science, ¿sí? Un científico de datos. Lo más probable es que no lo tengan. Y lo más probable es que no sepan utilizar los datos, ¿sí? que ellos puedan recolectar. No porque no quieren, sino porque no pueden. Entonces, nosotros queremos decir, mira, hola, somos Citydata, te tenemos información para tu ciudad chiquitita de 50 manzanas y 10.000 habitantes, menos habitantes. Podemos brindarte patrones de movimiento y nosotros tenemos los datos, los podemos analizar y te los vamos a brindar a vos para que puedas utilizarlos como vos más como vos más lo necesites. Entonces es un trabajo en conjunto donde vienen ellos con una pregunta y me dicen, yo la verdad quiero ver, ofrecer, esto es un ejemplo muy básico, muy común, quiero con la creciente necesidad de internet en todos lados. Entonces quiero brindar Wi-Fi a mi ciudad, ¿sí? Quiero brindar distintos puntos de Wi-Fi en mi ciudad. Y bueno, pero ¿dónde los pongo? Bueno, obviamente en las plazas es los lugares más comunes, pero también hay otras zonas de la ciudad que necesitan, o sea, iluminar con Wi-Fi, ¿sí? Con internet, ¿sí? Entonces, vienen aquí y me dicen, ¿me podrías decir los 10 puntos con mayor afluencia dentro de la ciudad, ¿sí? Con mayor recuento, mayor de densidad poblacional, densidad de dispositivos durante la mañana, para yo después poder salir y agregar en mi plan de infraestructura, en mi plan de datos, en mi plan de digitalización, agregar 10 hotspots de Wi-Fi de carácter público, ¿sí? Entonces, eso lo hemos hecho en muchas ciudades. Otro tema muy común es la gran mayoría de las slides que preparé fue sobre San Francisco, donde la ciudad modificó la PCH, la Pacific Highway, trató de peatonalizar, la peatonalizó, ¿sí? Ya la cantidad de autos que circulaban por la zona fue limitada para que tenga más afluencia de personas en bici o personas caminando, ¿sí? Esto debido obviamente a la pandemia, para que tengan un mejor lugar para salir a visitar y esparcirse y tener recreación, ¿sí? Porque es una zona muy bonita de índole turístico, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Quisieron entender cuántas personas empezaron a ir
¿Y cuál fue el movimiento? ¿Sí? Entonces se hizo un análisis donde se analizó prepandemia, se encontraron, no lo tengo aquí, llamémosle, se encontraron 10.000 personas por día, y en base a la velocidad de esas personas hemos encontrado el 80% eran motoristas, el 10% eran bicis y el otro 10% eran peatones. Después se implementó este proyecto de caminabilidad, ¿sí? de prohibir el paso de vehículos o minimizar el paso de vehículos en la zona. La afluencia en esa zona de la autopista bajó a, digámosle, 5.000 personas, pero de esas 5.000 personas ya el 80% eran bicis y el 20% eran peatones, ¿sí? Entonces, sí, bajó la cantidad de personas en lo absoluto, pero aumentó la cantidad de personas que visitaron ahí como método de esparcimiento, ¿sí? Entonces, la política que tomó la ciudad fue aceptada muy bien por el ciudadano. Eso es algo muy importante. Y después, en base a eso, dijeron, bueno, continuamos con esta política, evidentemente sirvió y evidentemente al ciudadano le gustó. Bueno, entonces empecemos a expandir a otras zonas, ¿sí? A otras calles aledañas. Ya no nos quedamos en esta calle, sino a las que están más alrededor o las que convergen con esta ciudad. Entonces, ese tipo de información te permite dar datos fehacientes y corroborables de cómo el ciudadano trabajó tomó las medidas establecidas por la ciudad. Creo que fueron 2 ejemplos bastante gráficos. Espero haber respondido tu pregunta, José. Sí, gracias, Lucas. Lucas, los usuarios de estos sistemas o ¿no? para poder visualizar estos sistemas, estas visualizaciones de diagramas, todo, es necesario que cuenten con un conocimiento en data science o programas de data. Nosotros queremos hacer lo posible porque eso no sea así. Queremos que la información le llegue de modo que no sea necesario tener ninguna especialización en ciencias de datos, ni ninguna otra especialización en materias duras, por así decir, ¿sí? Nosotros queremos que venga a la ciudad y me diga, necesito ver, sé que esta zona tiene poca afluencia de personas y quiero desarrollar económicamente esta ciudad, este barrio, estas 5 manzanas de la ciudad, ¿sí? Y en base a eso, brindarle las herramientas y responderle las preguntas específicas. Por eso es un trabajo en conjunto con ellos, donde nos señalan cuál es la zona y cómo ellos piensan abordar este nuevo proyecto. Y nosotros básicamente le vamos a ir brindando hechos, datos muy específicos que le permitan en base a eso responder sus preguntas. No queremos facilitarle la vida a ellos. Gracias. No, por favor. Sí, bueno, quizás ya en la parte final ya de intervención, Lucas, ¿de qué manera se está trabajando, por ejemplo, o encuentras tú la potencialidad digamos, de City Data para la mejora en la toma de decisiones, por ejemplo, del gobierno, ¿no? Hablamos mucho de la analítica de datos y las maneras básicas, ¿no? En que uno puede ya ir visualizando, digamos, la plataforma City Dash ya con datos quizás un poco más, más básicos y ya con una intervención de parte de ustedes, ¿no? Una suscripción, podría darse, digamos, esa potencialidad, ¿no? Al momento de poder tomar mejores decisiones por parte del gobierno. Para ti, ¿cuál es esa importancia? O sea, ¿por qué los gobiernos deberían tomar decisiones en base a evidencia, ¿no? O sea, ¿qué les permite? ¿Cuál es el grado, digamos, de
eficiencia que pueden tener, que tú has encontrado, por ejemplo, en estas implementaciones, al menos aquí en Sudamérica? Perfecto. Es una muy buena pregunta. Yo creo que hablo por todas las ciudades históricamente, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, donde hay un conocimiento basado en la experiencia, ¿sí? Donde personas que han trabajado en el, o que trabajan con el sector público saben que hay, llamémosle, 5.000 viajes por día entre la zona A y la zona B. Lo saben, porque su experiencia le dice, mira, en los últimos 30 años siempre fueron 5.000 viajes por día, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos en un momento en el cual todo cambia muy rápido, ¿sí? Donde la aceptación de nuevas tecnologías hace que ya el comportamiento del ciudadano varíe muy, muy rápido. Entonces, la ciudad tiene que estar preparada para cuantificar estos cambios, ¿sí? Preparada para entender cómo cambió el comportamiento del ciudadano en la ciudad, ¿sí? Y hoy en día, si debido justamente a las restricciones y a que se facilitó el trabajo desde casa, cambió el comportamiento del ciudadano. No puedes esperar 1 año, 2 años para hacer de nuevo un macro estudio de toda la ciudad con encuesta, con personas visitando casa por casa. Necesitas poder responder rápidamente a qué fue lo que pasó el último mes, la última semana. Entonces ahí es donde vemos lo importante, la analítica de Big Data y la analítica de datos corrientemente, ¿sí? Con frecuencia alta. Yo creo que eso es algo muy, muy importante para no desmitificar conocimientos que los especialistas de cada ciudad tengan, sino ajustar y poder ayornarse, poder actualizarse rápidamente. Muchas gracias, Lucas. No, por favor. Bueno, Lucas, ya como última pregunta, un poco para ya cerrar el tema, según tu conocimiento, ¿cuáles crees que serían los principales retos que tienen países como los nuestros para poder incorporar esta tecnología? Yo quiero creer que no tenemos retos. O sea, los tenemos, pero no son limitantes ni son barreras que no nos permitirán avanzar. La verdad es que hoy en día el nivel de digitalización y el nivel de experiencia del usuario hacia nuevas herramientas está cambiando y se está acelerando. Y si se le brinda información de fácil acceso y de fácil entendimiento, no debería haber retos mayores, ¿sí? La aceptación de la nueva era digital, ¿sí? La aceptación por ejemplo, sí, la mayoría de las ciudades en su momento los trámites lo hacían vía papel, con presencia del ciudadano hacia una oficina donde tenía que completar un formulario, el formulario después se archivaba, corría todo un proceso burocrático muy extenso, y hoy en día todas las ciudades se están digitalizando, están tratando de mover todo lo que se hace en papel y se hacía personal, algo más digital, ¿sí? Entonces, hay fricciones, hay dificultades, está difícil poner en marcha el cambio, pero ya estamos acostumbrados, ¿sí? Como sociedad, como ciudad, como país, a que las cosas estén cambiando. Entonces, hay que subirse a esa ola y empezar sin agregarle complejidades mayores, a brindarle herramientas digitales y de analítica de datos de fácil acceso. Yo, la verdad, sinceramente, creo que
hay retos, es difícil, hay que esperar, hay que tratar de enseñarle al usuario cómo utilizar estos datos, cómo valorizarlos, pero no es algo ni remotamente difícil de hacer. Es algo muy fácil y yo creo que ya estamos en un momento en el cual estamos muy preparados para subirnos al aula. Agradecerte nuevamente, Lucas, por tu exposición y por ilustrarnos, ¿no?, con este interesante tema. Doy pase a Betsabe para el cierre ya de la conferencia. Muchas gracias, doctora Carla. Queremos agradecer nuevamente la participación de Lucas Fiole y visitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como la ciudadanía en general. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos, Betsabe, Carla, José. La verdad que me sentí muy cómodo, espero haber sido claro, espero haber respondido todas las preguntas. Si quieren contactarse conmigo y si tienen alguna pregunta para hacerme, mi dirección es lucas@citydata.ai. Estaría encantado de hablar con todos y tratar de ayudar y ver cómo podemos brindar mejores herramientas hacia el principal proveedor de servicios, que es el ayuntamiento, es la ciudad, es el principal generador de situaciones de bienestar para el ciudadano. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Igualmente, quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Experiencias Globales en el Desarrollo de Portales de Datos Abiertos. Estará a cargo del señor Ángeles Navarro Rueda de México. En la Escuela Nacional de Control se ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación de control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo y conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio público. Asimismo, tenemos para ustedes 4 nuevos cursos MOOC, en organizaciones público-privadas, cursos MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, políticas públicas y gestión de valor público, además del MOOC en invierte.pe. Tanto el programa como los nuevos cursos MOOC inician este lunes 20 de septiembre y para mayor información visiten nuestra página web o pueden escribirnos por el inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónicas deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a participar y compartir su experiencia en nuestras conferencias en la sección de opinión en nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con nuestras capacitaciones gratuitas. Tengan con todo muy buenas noches y gracias por su asistencia.